Bienvenidos a la clase número 3. En esta ocasión vamos a desarrollar el taller correspondiente al tema de la clase número 1 y de la clase número 2, taller que está en su guía de trabajo. Entonces vamos a hacer una mirada general a la guía de trabajo y la idea es ir solucionando los ejercicios que están ahí y al final se les dejarán algunos ejercicios como tarea y programaremos entonces la respectiva evaluación. Bueno, vamos a observar entonces la guía. En la parte primera dice una sección correspondiente a conceptos. Entonces voy a leer acá y vamos pues solucionando. La idea es que ustedes tengan su guía ya. Una función f es 1 a 1 si diferentes entradas producen diferentes salidas. Sería ahí en ese espacio que hay en su guía. Se puede saber por la gráfica que una función es 1 a 1 si se usa la prueba de la recta horizontal. Bueno, hay por acá una opción de verdadero o falso. Dice, si f tiene una inversa, entonces f a la menos 1 de x es lo mismo que 1 sobre f de x. Es falso, ya habíamos dicho que el exponente menos 1 no significa recíproco, sino que significa es inversa. Luego dice, si f tiene una inversa, entonces f a la menos 1 de f de x es igual a f de a x, eso sería entonces verdadero. Luego viene de la sección 5 al 10, nos dice, nos dan la gráfica de una función, determine si f es 1 a 1, es sencillamente utilizar el criterio de la recta horizontal, ver si corta en más de un punto o no lo corta. Bien, ahora sí vamos entonces para el ejercicio del 11 al 20, que ya son ejercicios que se hacen de forma algebraica. Entonces, ejercicios del 11 al 20 dice de la siguiente manera. Dice así, determine si la función es 1 a 1. Y vamos a ver, por ejemplo, el ejercicio que está el número 11. Dice, entonces vamos aquí. Este es el desarrollo de el taller que hay en su guía de trabajo. Entonces, la clase de hoy corresponde a la explicación a forma general de todo el taller. Se les van a dejar algunos ejercicios para que entreguen, para que desarrollen y programamos la respectiva evaluación. Entonces, el ejercicio número 11 dice así, f de x igual a menos 2x más 4. F de x igual a menos 2x más 4. Sin necesidad de dibujar. La idea es que en esta ocasión vamos a hacer el ejercicio tal cual como aparece ahí de forma algebraica. ¿Cómo comprobamos si el ejercicio si esa función es 1 a 1? Sin necesidad de dibujarla, simplemente utilizando un concepto que está en su taller, en su guía de trabajo. Si ustedes pueden regresarse por acá al comienzo de la guía, está un ejemplo donde podemos ver esa propiedad. La propiedad es la siguiente. Dice la propiedad así. La propiedad que vamos a utilizar o que se utiliza en esa ocasión para comprobar si la función es 1 a 1 es esta sencilla propiedad que dice, si f de x1 es igual a f de x sub 2, entonces x1 es igual a x2. Eso es lo que necesitamos probar. Necesitamos probar si esa condición que está escrita allá se cumple o no se cumple. Si eso se cumple, podemos decir que la función es 1 a 1 y como tal se le puede hallar inversa. Si esa expresión no se cumple, entonces podemos negarlo y decir que la función no es 1 a 1. Listo. Entonces, vamos entonces a
desarrollar este ejercicio con de la siguiente manera. Vamos a decir acá, supongamos que hay números x1, x2 tales que f de x1 es igual a f de x2. Entonces, ¿quién viene a ser f de x1? F de x1 es igual a, sería reemplazar esta x por x1, sería menos 2 veces x1 más 4. Menos 2x menos 2x1 más 4. Y f de x2 sería menos 2 veces x2 más 4. Entonces estamos hallando la imagen de dos números diferentes. Un número x1 y un número x2. Ahora lo vamos a reemplazar en esta expresión. ¿Qué ocurre si esas dos cosas son iguales? Entonces vamos a realizar una igualdad entre estos dos resultados. Tendríamos menos 2x1 más 4 igual a menos 2x2 más 4. Tenemos entonces esa ecuación, que es algo muy sencillo. Simplemente vamos a cancelar lo que se pueda cancelar aplicando pues las reglas de las ecuaciones. Cancelaríamos este 4 con este 4 de allá. Tendríamos acá entonces que menos 2x1 es igual a menos 2x2. Podemos cancelar este menos 2 con este menos 2 y podemos concluir entonces que x1 es igual a x2, es decir, se tiene esa propiedad. Mire, si las dos funciones son iguales, entonces es porque estamos hablando del mismo valor, es decir, la función es una función inyectiva o una función 1 a 1. Eso es lo que toca realizar en esa sección correspondiente a los ejercicios del 11 al 20. Simplemente dice determinar si la función es 1 a 1. Entonces este es el ejercicio número 11. Como concluimos que x1 es igual a x2, entonces sería rematar diciendo que la función sí es 1 a 1, porque precisamente eso es lo que toca hacer. Allá nos pregunta, determine si la función es 1 a 1. ¿Qué determinamos? Que sí. Obviamente, como hay bastantes ejercicios ahí, me imagino que habrán algunos que no son 1 a 1. ¿Cuál es un ejemplo de una función que no es 1 a 1 y cómo se hace, cómo se comprueba algebraicamente que no es 1 a 1? Entonces, en ese caso, voy a explicarles el ejercicio número 15. Entonces, ¿qué dice el ejercicio número 15? El ejercicio número 15 es lo mismo. Vamos a mirar a ver si eso se cumple. Solamente que allá estamos hablando de otro tipo de función, que sería la función x cuadrado menos 2x. Entonces, el ejercicio número 15 es la función f de x igual a x cuadrado menos 2x. ¿Listo? Bueno, allá no la llaman f, sino que la llaman es h. Es igual, simplemente cambio de nombre. Entonces tendríamos, mirar, a ver si esto de allá se cumple. ¿Qué es lo primero que tenemos que colocar? Pues suponer que existen un x1 y un x2, entonces vamos a hallar la imagen. H de x1, ¿qué vendría a ser esto? Vendría a ser x1 al cuadrado menos 2 veces x1. ¿Qué sería? Simplemente hallar la imagen acá y acá. Reemplazar como siempre se ha hecho con funciones. Y h de x2. H de x2 vendría a ser sencillamente x2 al cuadrado menos 2 veces x2. Listo. Ya tenemos entonces las dos funciones, la imagen del x1
y la imagen de x2. Esto aquí puede ser cualquier letra, no hay problema. ¿Qué tenemos que hacer luego? Entonces tenemos que hacer una igualdad, es decir, equiparar estos dos, igualarlos. Entonces tendríamos que x1 cuadrado, podemos colocarle así, en este paréntesis pues sobraría, menos 2 veces x1, esto es igual a x2 al cuadrado menos 2 veces x2. Bueno, ahora la pregunta sería, ¿eso siempre es igual? Entonces vamos a mirar qué podemos cancelar ahí y qué no se puede cancelar en esa cuestión. Entonces, para esta cuestión acá, no es posible, como en el ejercicio anterior, cancelar el 4, luego cancelar alguna expresión, porque no hemos comprobado aún que x1 es igual a x2. Es decir, que acá pueden haber valores diferentes que cumplen esta expresión. Es decir, puedo tener dos valores diferentes, un x1 diferente y un x2 diferente, sin embargo, llegar a ser iguales. Ahora, si nos fijamos muy bien, es decir, acá no podemos cancelar, es decir, que de acá yo no puedo concluir esto. Es falso, ¿cierto? No se puede concluir nunca en esta ocasión que x1 sea igual a x2, como sí se ocurrió en el ejercicio anterior, que se podía cancelar todo y finalmente demostrábamos que x1 era igual a x2. Pero en este caso no, es decir, yo no puedo cancelar este menos 2 con este 2 porque no está multiplicando a todo, ¿sí? Tampoco puedo cancelar nada de ahí. Simplemente basta con recordar que esta función es una función cuadrática, y recuerden que las funciones cuadráticas, su gráfica es así, y no es una función 1 a 1 porque al trazar una recta horizontal corta en dos puntos diferentes. Y al cortar en dos puntos diferentes, lo que me está diciendo es que existe un valor x1 y un valor x2 diferentes para el cual existe la misma imagen. Es decir, mire, acá va a quedar la imagen de x2 y aquí va a quedar la imagen de x1. Entonces es una expresión que contradice lo de allá. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos acá? Acá tenemos que f de x1 es igual a f de x2, ¿cierto? Las imágenes sí son iguales, mire. La imagen de x1 está acá y la imagen de x2 está también ahí, mire, son iguales. Sin embargo, en esta ocasión x1 es diferente de x2, porque mira que x1 está acá a la izquierda y x2 está allá al otro lado en la derecha. Entonces esta condición no se cumple. Como no se cumple, entonces decimos que esta función no es 1 a 1, es decir, no es inyectiva. Entonces, de esa manera podemos o se solucionan esos ejercicios comprendidos entre el numeral 11 y el numeral 20. Es muy sencillo, es simplemente mirar a ver si se cumple esta condición. Se eligen dos valores, x1, x2, se reemplazan en la función, se igualan. Y si esto no se puede concluir, entonces es que se cumple esto. Es decir, que tenemos alguna cuestión como esta y demás. Sin embargo, recuerden que nosotros ya vimos las gráficas de las funciones en general, de las funciones más importantes, y pues nosotros ya conocemos. Entonces, si uno mira nada más esta expresión, sin necesidad de hacer esto, es simplemente esto, es porque obviamente el ejercicio pide que lo demuestre y hay que demostrarlo de forma algebraica y de forma lógica, ¿no? Pero si nosotros observamos esta función, sabemos que es una función cuadrática, ¿cierto? Cuadrática, y sabemos que la gráfica de esa función es una parábola y que las parábolas al trazar una recta horizontal la va a cortar en dos puntos diferentes, a no ser que le haga alguna restricción, ¿cierto? Como por ahí puede suceder en algún ejercicio. Entonces es muy sencillo saber desde el comienzo qué me va a dar.
Bueno, por ejemplo, en el ejercicio número 14, me dice que la función g de x es igual a valor absoluto de x. Todos sabemos desde un comienzo que esta función no es inyectiva, no es una función 1 a 1, porque recuerden que la gráfica de la función valor absoluto es esto, ¿cierto? Es esa v. Y que al trazar una recta horizontal van a existir dos valores diferentes, un x1 acá y un x2 acá, con la misma imagen, es decir, la imagen de x1 es igual a la imagen de x2, es decir que esto no se cumple, ¿cierto? Es decir que de un comienzo uno sabe, si uno conoce pues las gráficas de las funciones, sabe qué o cuál va a ser el resultado. Sin embargo, algebraicamente, si nosotros tenemos esto, valor absoluto de x1 es igual a valor absoluto de x2. Si se tiene esta expresión, ¿podemos concluir que x1 es igual a x2? La respuesta es no. Si esto se tiene, no puedo asegurar que x1 sea igual a x2. ¿Por qué? Veamos un sencillo ejemplo. Mire, si yo tengo valor absoluto de menos 5 es igual a valor absoluto de 5. Esto es verdadero. El valor absoluto de menos 5, recuerden que esto vale 5. Y el valor absoluto de 5 es 5. Sin embargo, menos 5 es diferente a 5. Eso es lo que quiero que vean acá. Es decir, que en este caso tenemos que se cumple que las dos funciones son iguales. Sin embargo, sus elementos, sus preimágenes son diferentes. Cuando esto pasa, la función no es inyectiva. Cuando esto sí pasa, la función es inyectiva o 1 a 1. ¿Listo? Entonces, eso es lo que corresponde hacer en los ejercicios comprendidos entre el 11 y el 20. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a otra sección. Otra sección que vendría a ser, por ejemplo, bueno, vamos a seguir el mismo orden de la guía. Cuando ustedes estén observando el video, lo primero que tienen que hacer es tener a la mano, en su computador, en su celular o impresa, la guía de trabajo para saber de qué les estoy hablando. Bueno. Ahora vamos a ver el ejercicio o la sección comprendida entre el 21 y el 22. El enunciado que está arriba, al inicio, dice, suponga que f es una función 1 a 1, es decir, que ya estamos suponiendo que se cumple que es 1 a 1, es decir, ya partimos del hecho que es 1 a 1, ¿sí? Para no tener inconvenientes. Y luego me pide el ejercicio 21. Vamos a hacer el ejercicio 21 completo acá. El 21 lo voy a transcribir acá. El 21 dice de la siguiente manera. Tiene un literal A y dice, si f de 2 es igual a 7, si f de 2 es igual a 7, encuentre f a la menos 1 de 7. Bien, ¿qué es lo que me están pidiendo acá? Sencillamente el concepto de función inversa. Recuerde que el concepto de función inversa es aquella que me devuelve desde el rango o codominio hacia el dominio. Veíamos anteriormente o en la clase anterior, clase pasada, el ejemplo con la función seno y la función seno inversa. Recordemos acá para mirar fácilmente. Por ejemplo, si tengo pi cuartos. Pi cuartos, que es el equivalente a 45 grados, ¿no? Cuando se habla de funciones, generalmente uno trabaja con radianes, pero también pueden hacer este ejercicio con grados. Si a pi cuartos le aplico la función seno de x, el resultado va a ser raíz de 2 sobre 2. ¿Cierto? Lo podemos comprobar en la calculadora. Pero si a raíz de 2 sobre 2
se le aplica la función inversa, es decir, seno a la menos 1 de x, el resultado tendría que ser pi cuartos. Ese es sencillamente el concepto de función inversa. Entonces allá me dicen, si f de 2 es igual a 7, encuentre f a la menos 1 de 7. Pues ¿cuál va a ser f a la menos 1 de 7? Pues sencillamente 2. Eso es lo que piden hacer ahí en esa sección del 21 al 22. Bueno, otro ejemplo por acá es igual. La parte B es igual. Entonces me dice, si f a la menos 1, ahí es al revés, ¿no? Si f a la menos 1 de 3, no mentiras, si f a la menos 1 de 3 es igual a ¿qué? A menos 1, encuentre f de menos 1. Bueno, ¿y ahí cómo sería el resultado? Porque nos dan los datos en diferente orden. Acá me daban que f de 2 es igual a 7, me pedían encontrar f a la menos 1. Acá me dicen que f a la menos 1 de 3 es igual a menos 1. Y entonces me piden cuánto es f de menos 1. Pues f de menos 1 entonces va a ser el otro. Va a ser entonces 3, ¿cierto? Que ahora leémoslo acá. F a la menos 1 de 3, perdón, f de menos 1 es igual a 3. Entonces significa que f a la menos 1 de 3 es igual a menos 1. Es decir, esto lo puede uno construir en cualquier orden, puede dar la información de cualquier manera y pues el resultado va a ser el mismo. Bien, esa corresponde acá a la sección 21-22. Bueno, el ejercicio 23. Todo esto es de análisis, ¿no? Recuerde que una cosa es la teoría, ya en los ejercicios lo ponen a uno a analizar y a pensar un poquito más. Vamos a mirar el ejercicio 23. Todo esto tiene que quedar en sus apuntes, tiene que estar en su cuaderno bien copiado, con buenos colores y demás. Luego ya viene la parte correspondiente al desarrollo del taller o al desarrollo de los ejercicios que se les dejen para entregar en el trabajo, ¿sí? Que no van a ser los mismos que yo expliqué, obviamente. Bueno, entonces el ejercicio 23 dice, si f de x igual a 5, si f de x es igual a 5 menos 12x, encuentre f a la menos 1 de 3. Encuentre f a la menos 1 de 3. Listo. Es sencillamente, este es el enunciado, no es más. Entonces, el enunciado de ese ejercicio es sencillamente así. Si f de x es igual a 5 menos 12x, encuentre f a la menos 1 de 3. Bien. Como me piden f a la menos 1 de 3, ¿cierto? Mire, por ejemplo, acá me piden f a la menos 1 de 7. ¿Qué tengo que conocer? Pues ese 7 a quién corresponde, ¿cierto? Es la imagen de quién. Entonces, en ese caso, ese 7 sería la imagen de 2. A mí me están pidiendo que encuentre f a la menos 1 de 3. Y me dicen que f de x es igual a 5 menos 2x. 5 menos 2x. Bueno, entonces, ahí ¿cuál sería el proceso a utilizar para resolver ese ejercicio? Tendríamos que hallar f de 3. Si hallamos f de 3, me serviría, mire, acá me están pidiendo que f a la menos 1 de 7. Pero para saber f a la menos 1 de 7, simplemente era porque f de 2 es igual a 7. Es decir, que yo lo que tengo que encontrar es qué valor va acá para que su imagen sea 3. O más sencillamente, les voy a explicar primero con el gráfico y luego
ya hacemos la parte ya algebraica. Me están pidiendo que encuentre f a la menos 1 de 3. Ojo, no es f de 3, porque si fuera f de 3, reemplazaría 3 acá. Quiere decir que 3 ¿en qué conjunto va a estar? ¿En el dominio o en el rango? En este caso, 3 estaría allá, porque me están diciendo que encuentre f a la menos 1 de 3, es decir, que me devuelva acá. F a la menos 1. Es decir, que si f a la menos, si eso existe, quiere decir que existe un valor acá, que no sé cuál es, x, una incógnita, para el cual f de x es igual a 3. ¿Cierto? ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues sencillamente vamos a reemplazar este f de x, que sería en la imagen, lo vamos a reemplazar por 3. Entonces sencillamente digo que 3 es igual a ¿cuánto? 3 es igual a 5 menos 2x. Entonces reemplazamos f de x igual a 3 para devolverme a ver cuál era el de allá. Al despejar, entonces este 2x pasaría positivo a la izquierda y este 3 pasaría a restar, entonces sería 5 menos 3. Acá me quedaría que 2x es igual a 5 menos 3, 2. Y luego me quedaría que x es igual a 2 sobre 2 y 2 sobre 2 me da 1. Lo que quiere decir que este numerito de acá es 1. La imagen de 1 es 3. ¿Cierto? Vamos a comprobar acá, mire. F de 1 sería 5, 2 por 1, 2, entonces 5 menos 2, 3. F de 1 es 3. Entonces me piden, encuentre a f a la menos 1 de 3. Ah, pues entonces el resultado es 1. Entonces de esa manera se hace ese ejercicio, el ejercicio número 23. Ahí hay otro ejercicio que es muy parecido, que es el ejercicio número 24. Entonces ese sí queda para que lo solucionen ustedes en el taller. Bueno, bien, ahora entonces vamos a pasar a otra sección. Entonces la idea de esta clase es que hagamos un recorrido por toda la guía. Una vez explique 1 o 2 ejercicios de cada sección, se les va a dejar otros ejercicios para que lo hagan una vez terminen de ver su clase. Recuerden, jóvenes, que una cosa es la grabación y otra cosa es la clase. ¿Cuándo les corresponde a ustedes ver este video, esta clase como tal? No me gusta decirlo casi que quede grabado acá, pero bueno. Entonces, los jóvenes de 11.2 y 11.3, esta clase la tienen que ver el lunes en su horario. ¿Ok? Y los jóvenes de 11.1 tienen que ver esta clase el día miércoles en su horario. Se las retransmito tal y como hicimos en la semana anterior. Entonces ya estamos como entendiendo cómo funciona o cómo es la metodología de estas clases. Entonces yo les explicaba que yo grabo cualquier día porque pues tengo que sacar tiempo para eso y la parte técnica, la parte logística y todo lo demás. Lo importante es que ustedes miren la clase y entiendan. Bueno, del ejercicio 25 a 36, acá hay una sección un poquito larga. ¿Sí? Del ejercicio 25 a 36, por favor miren su guía. Dice así: use la propiedad de la función inversa para demostrar que f y g son inversas entre sí. Entonces me dice que use la propiedad de la función inversa para demostrar que f y g son inversas. ¿Y cuál es la propiedad de la función inversa? Ya la habíamos trabajado, pero la hemos explicado muchas veces, la vamos a repetir acá. La propiedad de la función inversa es que f compuesto con f a la menos 1 de x es igual a x. Y también que f a la menos 1 de f de x es igual a x. La propiedad es sencillamente clara, fácil de recordar.
lo podemos mirar de la siguiente manera, es decir, una función compuesta con su inversa es igual a x siempre. Y vamos a mirar, por ejemplo, el número 25. Entonces, el ejercicio número 25 nos habla o nos dice lo siguiente. Me colocan dos funciones, siempre va a aparecer una función f y una función g. Entonces, el ejercicio número 25 me dice que f de x igual a x menos 6 y que g de x es igual a x más 6. ¿Qué tenemos que comprobar? Tenemos que comprobar estas dos propiedades, que f compuesto con f a la menos 1 es igual a x y que f a la menos 1 compuesto con f es igual a x. Obviamente acá no se llaman f y f a la menos 1, se llaman f y g, porque precisamente eso es lo que tenemos que comprobar, que son inversas. Entonces, en términos claros, acá ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer f compuesto con g. Y también hacer g compuesto con f. Y tanto en esta primera composición como en esta segunda, el resultado tiene que ser x. Y si eso da x, entonces comprobamos o queda demostrado que las dos funciones son inversas. Bueno, entonces, ¿qué vendría a ser f de g de x? Entonces esto ya lo sabemos hacer, simplemente es colocar f, que es la función externa, e internamente colocar g. ¿Quién es g? G es x más 6. X más 6. Listo. Así de sencillo, copiar y pegar allá. Ahora, ¿qué es lo que hace la función f? La función f lo que hace es que coge lo que está dentro del paréntesis y le resta 6. Entonces vendría a ser x más 6, que es lo del paréntesis, menos 6 por fuera. Y miremos acá, chun, chun, tun, 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 x. Listo. Entonces comprobamos la primera. Ahora tenemos que comprobar la segunda. Recuerde que siempre hay que hacer las dos. Entonces, sencillo, mire. G aplicado ¿a quién? A f. ¿Pero quién es f? X menos 6. Entonces acá en esta parte diría x menos 6. Ahora, ¿qué es lo que hace la función g? La función g lo que hace es coge lo que está en el paréntesis, míralo acá, lo pone allá y le suma 6. Entonces acá lo que hacen sencillamente coger x menos 6 y le sumamos 6. Ese sería como su oficio o su función. Chun chun. Y x. Entonces, ¿se cumple la número 1? Sí. ¿Se cumple la número 2? Sí, porque en cada uno de los casos dio x. Conclusión, estas dos funciones son inversas. Entonces, esa es la forma de comprobar o demostrar que un par de funciones son inversas, si se cumple esa expresión. Este es el ejercicio 25. Como acá hay bastantes en esa sección, entonces les voy a explicar por ahí unos 3, 4 ejercicios. Bueno, vamos a mirar entonces el ejercicio 27. El ejercicio 27 dice sencillamente así. Vamos a borrar, voy a borrar. Esto lo voy a dejar allá porque es lo que hay que demostrar. Y el ejercicio 27, entonces mire jóvenes, por favor, copiamos el ejercicio 27 en su cuaderno, bien bonito. Entonces acá diríamos que f de x que me da el problema es 2x menos 5 y que g de x que me da el ejercicio es igual a x más 5 sobre 2. X más 5 dividido en 2. Listo, entonces tenemos las dos funciones f, g. Aún no sabemos si son inversas porque precisamente eso es lo que nos piden hacer. Nos piden comprobar si esas dos funciones son inversas, es decir, si se cumple tanto la propiedad 1 como la propiedad 2. Bueno, entonces, primera propiedad, bueno, eso es una sola propiedad, primera parte de esa propiedad. F, acá se llaman f y g, siempre se van a llamar g, f y g. Primero vamos a hacer f de g de x.
f de g de x sería f aplicado a la función g. ¿Qué es lo que hacemos? Esto es g, esto es g, esto es g. Cojo, copio, pego. Entonces acá quedaría algo así. Quedaría f de x más 5 sobre 2. ¿Cierto? La composición. Ahora a esto se le aplica la función f. ¿Qué es lo que hace la función f? ¿Cuál es el oficio de ella? Mire, coge lo que está en el paréntesis, lo lleva acá, lo multiplica por 2 y luego le resta 5. Ah, bueno, entonces acá ¿cómo sería? Sencillamente sería 2 por lo que está aquí, que en este caso no es x, sino que sería x más 5 sobre 2. Y al final a esa cosa le resta 5. Y lo demás es álgebra. Entonces, acá no hay necesidad de hacer distributiva. ¿Por qué? Porque resulta que este 2 está multiplicando y este 2 está dividiendo. Entonces, sin necesidad de echar machete. Mire, ese se puede cancelar así sencillamente. Es válido hacer eso. ¿Qué me quedó por acá? Me queda x más 5 menos 5. Estos dos también los podría cancelar porque estoy sumando y restando a la vez. Y puedo concluir entonces que el resultado de todo eso es x. Entonces quedó comprobada la primera parte de esa propiedad. Ahora, la segunda parte de esa propiedad sería hacer la composición, pero al contrario. G compuesto con f de x. Bueno, alguno dirá de ustedes, bueno, profesor, pero si ya se comprobó que f de g de x da x, ¿es necesario comprobar que g de f de x también da x? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque resulta, ya lo habíamos visto anteriormente, resulta que la composición de funciones no es conmutativa, es decir, que f compuesto con g es diferente de g compuesto con f. Es diferente o no siempre es igual, porque digamos en algunos casos como pasa ahorita sí es igual, pero entonces podemos concluir que o se sabe ya de antemano que esa composición no cumple la propiedad conmutativa, es decir, que el hecho de que se cumpla esta no implica de una vez que se va a cumplir la otra, es decir, hay que demostrarlo, hay que hacerlo. Entonces acá me quedaría g de ¿quién? G de f de x. Ah, ¿y dónde está f de x? Acá arribita, entonces cojo, copio y pego, pin, 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 pin. Bien, ahora ¿qué es lo que hace la función g? Lo que hace la función g es que acá me manda todo esto dentro de un denominador. Acá tengo un 2, acá tengo un más 5 y acá tengo mi x, pero mi x no es x sino es esto, entonces sería 2x menos 5. ¿Cierto? Mire, esto es mi x. Y acá sí se puede, mire, estos dos los puedo cancelar. ¿Por qué? Porque está sumando y restando allá arribita los dos solos. ¿Qué quedó vivo ahí? 2x dividido en 2. Luego ese 2 también se cancela porque estoy multiplicando y dividiendo. Y el resultado de esa cosa es x. Y queda demostrada la primera, demostrada la segunda. ¿Qué concluimos entonces? Que la función f y la función g son inversas. ¿Por qué son inversas? Porque se cumplen esas dos propiedades, ¿cierto? O esa propiedad con la parte 1 y la parte 2 de esa propiedad. Entonces eso es lo que hay que hacer en los ejercicios correspondientes a 25 al 36. 25 al 36. Bueno, el 28, voy a mirar a ver si hay alguno así como especial que diga, bueno, amerita ser explicado, se lo explico, de lo contrario, pues simplemente lo dejamos así, que yo sé que ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Vamos a mirar el ejercicio, algunos que tengan una restricción en el dominio. Vamos a mirar el ejercicio número 31, que es un ejercicio
que tiene algo particular, que me le están haciendo alguna restricción al dominio por cuestiones de que la función originalmente no es inyectiva. Entonces vamos a copiar o a realizar el ejercicio. ¿Cuál fue que les di? 31. De la misma sección. ¿Qué toca hacer? Lo mismo. Mirar si esas dos cosas se cumplen. Y el ejercicio 31 me dice que mi función f de x es igual a x cuadrado menos 4. Pero al frente me coloco una comita y me dice para x mayor o igual que 0, es decir, me hace alguna restricción. Y también me dice que g de x, es decir, la otra función que se supone que es la inversa, es igual a la raíz cuadrada de x más 4. Y también me hace una restricción, me dice que para x mayor o igual a menos 4. Para x mayor o igual a menos 4. Bueno, esto de antemano se sabe que acá nos va a dar que sí son inversas. Pero les voy a explicar por qué se hacen estas restricciones. Bueno, esto ya lo sabemos, ya sabemos qué es lo que toca demostrar. Voy a escribirlo por acá más pequeñito para que me dé espacio. Hay que demostrar siempre que f a la menos 1 de f de x es igual a x y que f de f a la menos 1 de x es igual a x. Listo, vamos a darlo ahí. Bueno, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué me colocan esas restricciones? ¿Por qué como así que x mayor o igual que 0? Porque recuerden, jóvenes, que habíamos dicho una cosa importante. Para que la función tenga inversa, obligatoriamente tiene que ser una función 1 a 1 o inyectiva. Si no lo es, se le hace una restricción al dominio. En otras palabras, hablando acá en términos más coloquiales, se le recorta un pedazo de tal manera que la función sí sea 1 a 1. Entonces vamos a recordar cuál es la función x cuadrado menos 4. Sin esto. Entonces simplemente vamos a mirar acá. Me perdonan aquí que voy a hacer a mano alzada el dibujo. Pero es que me queda muy torcida. Vamos a hacerla con la regla, no es la pereza. Entonces vamos a dibujar acá. Listo, trazamos acá y trazamos por acá. Eje X y eje Y. Esto que estoy haciendo acá no es necesario hacerlo en el caso de ustedes para hacer esos ejercicios. Simplemente lo estoy haciendo para poder explicar y que ustedes entiendan de dónde salen esas restricciones, por qué me le colocaron allá eso. Bien, entonces recuerden que la función x cuadrado menos 4, entonces eso lo vimos en una clase el semestre periodo pasado, que ustedes lo entendieron bien, presentaron la evaluación, la mayoría sacó 5. Entonces recuerden que la función x cuadrado es la parábola que pasa por acá. Pero ¿qué significa este menos 4? Que está fuera de la función. Que esa función baja, se corre 4 unidades hacia ¿dónde? Pues hacia abajo, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4. Acá queda el menos 4. Y aquí nace esa función. Entonces esa función pasaría por acá, más o menos por acá, así. Esa es la función x cuadrado menos 4. Pero ahora les pregunto, ¿esta función es 1 a 1? No, señores, no es una función 1 a 1. Como no es una función 1 a 1, no se le puede hallar entonces la inversa. Como no se le puede hallar la inversa, necesitamos hacerle una restricción al dominio de tal manera que sí se pueda. ¿Y cuál es la restricción? Bueno, el autor entonces del texto me dice que, pues tome únicamente todos los valores x mayores o iguales que 0. ¿Quiénes son x? Estos, o sea, de aquí para allá tiene imagen y lo contrario, lo demás no existe. Y entonces esto de acá lo voy a borrar, ¿cierto? Esto lo voy a borrar porque eso no existe. Bien, ahora vamos a tener entonces, vamos a dibujar esta función. Esta función
¿Cómo es esta función? Esto ustedes ya la sabían, ¿cierto? La función raíz de x más 4. Entonces recuerden, ven aquí, hacerle un recorder es fácil, rápido. La función raíz de x, ¿cómo es? Así. Ah, pero hay un más 4 dentro de la función. Ese sí está dentro de la función. Este más se está sumando dentro de la función. Mire, esto sería raíz de x. Y raíz de x más 4, entonces, ¿esto qué significa? Que esta función se corre 4 lugares a la izquierda, ¿cierto? Si estoy sumando, corro para la izquierda. Estoy sumando dentro de la función. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que acá nace esa función y la gráfica sería más o menos así. La función raíz de x. Listo. Ahora, otra forma de hacer esa función, como ya sabemos que las funciones son inversas, una propiedad que utilizamos por ahí anteriormente era decir que toda función isoinversa son simétricas con respecto a la recta y igual a x. Es decir que más o menos la gráfica sería por así, pasaría por ahí arribita. Acá hay un punto donde van a coincidir y sería más o menos así. La gráfica de la función raíz. Ahora, obviamente acá, por eso me queda que para los valores mayores o iguales que menos 4. Es decir, de acuerdo a lo de arriba va a salir lo de abajo. Ahora, ¿qué otra cosa podemos evidenciar en ese ejercicio? Recuerdan que nosotros habíamos visto y habíamos dicho que el dominio de f es igual al rango de ¿quién? De f a la menos 1, y el rango de la función es igual al dominio de la inversa. Esta es otra ecuación, otra propiedad muy importante. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, en mi expresión f. El dominio es x mayor o igual que 0. Pero el rango, mire que aquí está el menos 4. Entonces de esta función, el rango vendría a ser de menos 4 a infinito. Y el dominio vendría a ser de 0 a infinito. ¿Cierto? Se puede ver fácilmente en la gráfica. Mire, dominio de aquí para allá y rango se mira en y de aquí para arriba. Ahora, de esta función, entonces, ¿cómo va a quedar? Pues al contrario, mire, dominio desde menos 4 a infinito, menos 4 a infinito, y el rango de aquí para arriba, miren, los valores de y, de 0 a infinito. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Se intercambia, mire, dominio de la función original es igual al rango de la inversa. Rango de la función original es igual al dominio de la inversa, es decir, se cumple esa expresión que está allá. Bueno, hasta el momento de ese ejercicio como tal, lo que toca hacer allá según el problema, según el enunciado, no hemos hecho nada. Es decir, simplemente les estaba recordando por qué me colocan esto y por qué me colocan esto así, ¿cierto? Es decir, esto sale automáticamente por la restricción original, ¿cierto? Y por esta propiedad. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar acá? Gráficamente se puede ver ya de antemano que estas dos funciones sí son inversas, pero aún no lo hemos demostrado y aún no lo hemos comprobado como me está pidiendo el ejercicio. Entonces, una vez copien esto, entonces sí podemos continuar. Bueno, entonces acá quedaría algo como esto. Vamos a mirar la primera parte de la propiedad. F compuesto con g de x. ¿Qué vendría a ser f compuesto con g de x? Pues sería f aplicado a g. ¿Y quién es g? G es la raíz cuadrada de x más 4. Ahora, ¿qué es lo que hace f? F lo que hace es que coge lo que está en el paréntesis, lo eleva al cuadrado y luego le resta 4. Entonces sería sencillamente coger esto, elevarlo al cuadrado y luego restarle 4. Y ahora sabemos que, mire, estos dos se cancelan el uno con el otro, el cuadrado y la raíz. Y tendríamos que esto es igual a x más 4 menos 4. Y luego, mire, chun chun. Y el valor general entonces, o el resultado vendría a ser x. Entonces podemos comprobar que sí se cumple. Y ahora entonces vamos a hacer la segunda parte. La segunda parte que sería g compuesto con f de x.
G compuesto con f de x sería g aplicado a f. ¿Y dónde está f? Ah, f es esto, entonces sería x cuadrado menos 4. ¿Qué es lo que hace g? G lo que hace es que coge lo que tiene, lo mete dentro de una raíz y le suma 4 allá internamente. Entonces sería raíz cuadrada de ¿quién? De x. Pero x no es x, x es x cuadrado menos 4 más 4. Estos dos se cancelan internamente y aquí me quedaría que la raíz cuadrada de x cuadrado y la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Bueno, aunque, aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Raíz cuadrada de x cuadrado, si yo les digo que eso es igual a x, les estaría mintiendo. Raíz cuadrada de x cuadrado en realidad no es x, sino que es valor absoluto de x. Pero recuerden que el valor absoluto de x se define de dos maneras. Valor absoluto de x se define es igual a x si x es mayor o igual que 0 o menos x si x es menor que 0. Entonces, como nosotros tenemos ya establecido esto desde el comienzo, mira, aquí estamos diciendo que x es mayor o igual que 0, ¿cierto? Y aquí me están pidiendo que si x es mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto de x es x. Entonces la raíz cuadrada de x ya no podría decirle que es igual al valor absoluto de x, pero como tenemos algo establecido desde el comienzo, entonces decir que en realidad es x. Listo, entonces quedaron demostrados los dos. Bueno, más de uno quedó loco. Bueno, ¿y cómo así que por qué raíz cuadrada de x cuadrado? Yo hasta el momento sabía que eso era x y ahora el profesor resulta que dice que es el valor absoluto de x. Se los voy a explicar acá como algo adicional. Se los voy a explicar como un ejemplo. Obvio, si yo hago esto, aquí puede uno caer en ese error. Raíz cuadrada de x cuadrado, uno puede decir sencillamente que y decir que cancelo la raíz con el cuadrado y decir que eso sencillamente es x. Pues se tiene y no se tiene razón. ¿Por qué? Porque puede haber algún caso particular donde esa expresión no se cumpla. Entonces voy a explicarlo con el siguiente ejemplo. Mire, si yo tengo raíz cuadrada de 5 al cuadrado, pues ahí no hay ningún problema, ahí puedo llegar y echarle ese machetazo así y decir que eso es igual a 5 y eso en realidad pues me quedó bien, Pero si yo tengo esta expresión, raíz cuadrada de paréntesis menos 5 al cuadrado, y se me ocurre hacer esto, y decir que eso es igual a menos 5, acá sí hay un error. ¿Por qué? Porque resulta que esto no se puede hacer así, porque tengo que hacer primero lo que hay internamente. Entonces sería raíz cuadrada de... ¿Cuánto es menos 5 al cuadrado? Menos 5 al cuadrado es 25 positivo, porque recuerden que menos por menos me da más. Y la raíz cuadrada de 25 es 5, y mire que el error que me ha quedado. Me ha quedado mal un signo. No es negativo, es positivo. Entonces, ¿qué se usa para asegurarme de que siempre me va a quedar bien? Porque eso siempre, la raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces, si yo cancelo esto acá, pues podría caer en ese error. ¿Y cómo arreglo lo del signo? Ah, pues sencillamente meta eso dentro de un paréntesis. Dentro de un valor absoluto. Entonces, ahí sí me quedó bien. Si yo le coloco el valor absoluto ahí, pues no pasa nada, porque el valor absoluto de 5 sigue siendo 5. Pero si yo le coloco el valor absoluto de acá, entonces arreglé el signo y ya eso lo convertí en positivo y puedo entonces ahora sí hacerlo. Entonces, por eso es que resulta esa propiedad o esa definición importante. Mire, raíz cuadrada de x cuadrado en realidad es valor absoluto de x. No es x. Hay que encimarle ese valor absoluto para evitar caer en este error. ¿Ok? Listo, entonces ahora sí, así. Hecha la aclaración, vamos entonces a continuar
con el otro, bueno, otra sección de ejercicios. Entonces estábamos en la sección del 29 hasta el 36. Ya vamos a acabar, nos falta simplemente, no nos faltan sino, vamos en el ejercicio 36 y son 70, no nos faltan sino 35 ejercicios. Del 37 al 60 lo que me piden es encontrar la inversa de f. Simplemente encuentre la inversa y ya. No me están pidiendo que compruebe si me quedó bien, simplemente que la encuentre y listo. Vamos entonces a hacer un ejemplo, uno fácil y uno difícil. Porque es que hay algunos estudiantes que dicen que el profesor siempre hace los fáciles y le deja al estudiante los difíciles. Entonces yo en este caso voy a hacer uno fácil y uno difícil. Vamos a mirar el ejercicio 39. El ejercicio 39, ojo que ya cambiamos de sección. En esta lo que hay que hacer es encontrar la inversa de la función. En la sección anterior ya existía f, g, simplemente tendríamos que ir a comprobar si eso era o no era verdad. Simplemente, y ahora es algo más, digamos, complicado. Simplemente nos piden es que la encuentre. El ejercicio 39 me piden o me dan la expresión f de x igual a 4x más 7. ¿Cierto? Bueno, paso número 1 para hallar la inversa. No escriba f de x, escriba y igual a 4x más 7. Paso número 1. Paso número 2, si se quiere hacer de una vez, intercambie las letras, es decir, modifique, cambie x por y. Entonces x es igual a 4y más 7. Le cambio la letra x y y. Ay, pero ¿por qué se hace eso? Pues obvio, recuerde que habíamos dicho que la función y su inversa siempre eran simétricas con la recta y igual a x. Es decir, que si yo tengo este acá, esto se me convierte acá en algo así. Quien era x pasa a ser y quien era y pasa a ser x. Por eso es que simplemente se cambia la y y la x y ya. Lo demás es álgebra. Bueno, ¿cómo despejamos esta y? Pues como cada uno de ustedes se le facilite. A mí me parece que es mejor dejarla ya quietica al lado derecho porque está positivo, entonces simplemente quedaría x menos 7 igual a 4y. ¿Qué le está sobrando a esa y? Un 4. ¿Qué está haciendo ese 4? Está multiplicando. ¿Qué pasa a hacer a este lado? Pues a dividir. Entonces quedaría que x menos 7 sobre 4 es igual a y. Listo. Ahora vamos a escribirla en orden. Ahora entonces ya la colocamos ahora sí aquí bien chévere. A la izquierda me quedaría x menos 7 igual a 4. Pero ahora recuerden que esta letra y fue simplemente un comodín que utilicé aquí para poder hacer el ejercicio, para que se me facilite algebraicamente realizarlo. Porque mire, y vale 4x más 7. Y aquí estoy diciendo que y vale x menos 7 sobre 4. En matemáticas habría una contradicción porque estoy diciendo que una misma cosa, una misma letra tiene dos valores diferentes. Pero entonces era algo provisional que colocábamos ahí mientras podíamos o mientras se hallaba la inversa de esa función. Ahora, pues sencillamente, ¿qué es lo que tenemos que encontrar acá? Pues la inversa. Entonces, f de x es igual a 4x menos 7, f a la menos 1 de x fue la que acabamos de hallar, la inversa. Entonces f a la menos 1 de x vendría a ser igual a x menos 7 sobre 4. ¿Cómo sé si me quedó bien el ejercicio? Pues revíselo y mire a ver que no se haya equivocado. Una opción. Segunda opción, pues compruebe las propiedades que f compuesto con f a la menos 1 me dé x y que también f a la menos 1 compuesto con f me dé x, pero en este caso no lo vamos a hacer porque el ejercicio simplemente me dice que encuentre la inversa, más no me pide que luego compruebe a ver si era o no era. ¿Listo? Ese sería el ejercicio 39. Vamos a mirar otro, por ejemplo el ejercicio, aunque de estos ya les había explicado algunos en la clase anterior, pero vamos a mirar el ejercicio 48. 48, el ejercicio 48. El ejercicio 48 es el siguiente. Ya lo voy a hacer un poquito más rápido. El ejercicio 48. Ojo, todo esto debe estar consignado en sus cuadernos.
Es una forma de aprender, tomar apuntes. El ejercicio 48 dice, f de x es igual a 4x menos 2 sobre 3x más 1. 4x menos 2 sobre 3x más 1. ¿Sí está bien? Listo, correcto. Bien, entonces ahora, paso número 1, vamos a intercambiar la y, perdón, a colocar en lugar de f de x, colocamos y aquí en este lado quedaría 4x menos 2, 3x más 1. Bien, paso siguiente, vamos a cambiar las letras. En lugar de y escribo x y en lugar de x escribo y. 4y menos 2, 3y más 1. Y este despeje es particular, ¿no? Esto que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces quedaría que x multiplica a 3y más 1 y esto es igual a 3y menos 2. Esta x puede ir acá o puede ir allá. Recuerde que la multiplicación es conmutativa, no importa dónde lo coloque, el resultado va a ser igual. Ahora hacemos la propiedad distributiva, entonces me quedaría 3xy, de una vez la escribimos de esa forma, pues queda más bonito, y x por 1 me quedaría x igual a 3y menos 2. ¿Qué es lo que necesitamos despejar? Y. Como es despejar y, necesitamos dejar y solita en el lado izquierdo. Entonces vamos a continuar. Bueno, voy a continuar acá arribita. Entonces me quedaría 3xy y este pasaría a restar. Entonces sería 3xy menos 3y igual, y esta x pasaría para allá a sumar. Pasaría a restar a menos x menos 2. Esta x pasó para allá menos x y este 3y pasó a la izquierda como menos 3y. Ahora, como necesitamos despejar y, es necesario factorizar. Entonces me quedaría y factor de 3x menos 3. ¿Ok? ¿Cierto? Mire, 3xy, entonces quito la y, quedaría 3x, ya tengo 3y, entonces me quedaría 3. Y esto es igual a menos x menos 2. Y ahora sencillamente despejamos y. Y sería igual a menos x menos 2 dividido en 3x menos 3. Y listo. Esa es la función inversa. ¿Cómo la debemos nombrar? Pues f a la menos 1 de x. Porque si la otra era f, esta va a ser f a la menos 1 menos x menos 2 sobre 3x menos 3. Que no quiero ver todos esos menos ahí. Algebraicamente es válido hacer esto. Estos dos son negativos. Yo los puedo escribir positivos. Y para compensar esos menos de arriba, entonces le voy a intercambiar el orden en la resta de abajo. 3 menos 3x. Estas dos cosas son equivalentes. Lo que pasa es que hay algunos que no les gusta colocar tantos menos y hacen esa operación. ¿Listo? Entonces ese era el ejercicio 48 de esa sección. Bueno, ya de ahí en adelante ya quedarían los 61 al 64. Dice, nos dan una función f, trace la gráfica de f, use la gráfica de f para trazar la gráfica de f a la menos 1 y encuentre f elevado a la menos 1. ¿Qué debemos hacer ahí en ese ejercicio? Algo parecido a lo que hicimos ahorita, simplemente que me piden que utilice la propiedad gráfica, es decir, la propiedad donde decimos que la función y su inversa son simétricas con respecto a la recta y igual a x. Entonces vamos a ir terminando ya de los ejercicios finales. Y por ejemplo me piden el ejercicio 63. Les voy a explicar el ejercicio 63 porque si ustedes observan su guía, tiene un lapicito ahí dibujado. Cuando tiene ese lapicito dibujado quiere decir que es un ejercicio algo interesante. Entonces, el ejercicio 63 me dicen que es la raíz cuadrada de x más 1. ¿Qué es lo que toca hacer? Leamos. Dice, nos dan una función f. Ya no la dieron. Esa. Trace la gráfica de f. Es lo primero que me toca hacer. Mira, ya me dice, trace la gráfica de f. Bueno, voy a trazar la gráfica de f. Aquí la voy a hacer a pulso. Tírese. Trace la gráfica de f. Y por acá. La raíz de x más 1. ¿Cómo es la raíz de x más 1? Recuerden que la raíz de x era así y más 1. Entonces me voy a correr acá. Supongamos que acá queda menos 1. Me corro un lugar a la izquierda y quedaría así.
Esa es la gráfica de la función raíz de x más 1. Listo. Esa es la parte A. La parte B de ese ejercicio dice, use la gráfica de f para trazar f a la menos 1. Pero antes de usar la gráfica de f, lo primero tenemos que trazar la gráfica o la función y igual a x, que es aquella que va aquí por toda la mitad. Y igual a x, esa no se nos tiene que olvidar que es una función así. Y esta es y igual a x. Bueno, ¿y cómo así que f para trazar f a la menos 1? Pues sencillo. Si esta es esta función, entonces sería la simetría. Acá vamos a imaginar que doblamos exactamente por esa línea azul y calcamos la función en el otro lado. Entonces, ¿cómo quedaría si se calca esa función al otro lado? Vamos a trazarla acá con negrito. Este punto, que es el punto menos 1,0, pasaría a ser el punto 0,-1. Recuerde que se intercambian. Y quedaría algo así. Bien. ¿Y esta qué función es? Esta es la función x cuadrado menos 1. ¿Para qué valores? Para los x mayores iguales que 0, porque me dice encuentre f a la menos 1. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Pues de forma gráfica también, observando qué es lo que da. ¿Listo? Bueno, ahora, igual en el ejercicio 65 a 70, trace la gráfica de f y úsela para determinar si la función es 1 a 1. Los ejercicios 65 al 70, ese lo vamos a trabajar con GeoGebra, es decir, vamos a dejar pendiente yo les voy a hacer un video desde el computador, no lo puedo hacer ahorita, del 65 al 70, ese lo vamos a hacer con... También van a usar el GeoGebra para hacer esa sección en particular 65 a 70. Bueno, jóvenes, no es más por la clase número 3, entonces nos vemos en una nueva ocasión.